Mi hija me llamó a tío, frente a todos, y entendí por qué mi esposa lloraba cada noche. Esa noche todo parecía normal. La mesa estaba servida, el aroma del guiso llenaba la casa, y mi esposa, como siempre, se aseguraba de que cada plato tuviera su toque perfecto. Nuestra hija, Lucía, de 6 años, reía mientras dibujaba en una servilleta, ajena al cansancio que yo traía del trabajo. Nunca imaginé que en cuestión de segundos, una sola palabra suya haría temblar los cimientos de todo lo que yo creía verdadero. Mientras cortaba la carne y le preguntaba cómo le había ido en la escuela, Lucía levantó la mirada, sonrió dulcemente y dijo con inocencia: «Gracias, tío, por la cena». El silencio cayó como una losa. El sonido del tenedor de mi esposa golpeando el plato fue lo único que se escuchó. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Tío». «No, papá». «No, papi». «Tío». Intenté sonreír, pensando que era un juego, una confusión, algo sin importancia. Pero cuando miré a mi esposa, su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos, los labios temblorosos. Ella no dijo una sola palabra, simplemente bajó la mirada y siguió comiendo, fingiendo que nada había pasado. Lucía siguió riendo, sin saber el caos que había desatado. «¿Cómo dijiste, mi amor?», pregunté, con voz suave, aunque por dentro sentía un fuego extraño en el pecho. «Gracias, tío», repitió, esta vez más bajito, como si no entendiera por qué la mirábamos así. «¿Por qué me dices tío, cariño?», insistí. Ella encogió los hombros. «Mamá me dijo que tú no eres mi papá de verdad». El tenedor se me cayó de las manos. Mi esposa soltó un suspiro ahogado, se levantó de la mesa y se fue directo a la cocina. Yo no supe qué hacer. Todo dentro de mí se rompió en ese instante. Mi hija no mentía, eso era lo más devastador. Su inocencia era tan pura que sus palabras no podían ser inventadas. «Lucía, ven aquí», dije intentando mantener la calma, «¿cuándo te dijo mamá eso?». «El otro día, cuando lloraba en la habitación. Dijo que ojalá todo fuera diferente y que tú no te enteraras». Esas palabras me perforaron el alma. Miré hacia la cocina. Escuchaba el agua correr, los platos golpear, y un llanto ahogado que trataba de esconderse bajo el sonido del grifo. Fui hacia ella despacio. Estaba con la espalda vuelta, apoyada en el fregadero, y sus manos temblaban. «¿Qué significa eso?», le pregunté, con la voz rota, «¿por qué nuestra hija piensa que no soy su padre?». No me miró. Solo dijo: «No era el momento de que lo supieras así». Sentí una mezcla de rabia, miedo y desconcierto. Me temblaban las manos. La abracé por los hombros, no con cariño, sino con desesperación, como si necesitara respuestas antes de desmoronarme por completo. «Dímelo ahora, por favor». Ella me miró finalmente. Sus ojos estaban rojos, y en su mirada había algo que nunca había visto antes: culpa. «Perdóname», susurró, «no quería que lo descubrieras así». Ese «perdóname» fue la confirmación que nunca quise escuchar. El aire se volvió espeso, el reloj del comedor sonaba como un martillo en mi cabeza, y mi mente se llenó de imágenes, de preguntas, de momentos que empezaron a tener otro sentido. Lucía volvió a la sala, con su muñeca en brazos, sin comprender nada. Me miró con ternura y dijo: «¿Estás enojado, tío?». Y en ese instante, su inocencia me quebró. No supe si llorar, gritar o salir corriendo. Lo único que sentí fue que algo dentro de mí había muerto sin remedio. Esa noche no dormí. La casa entera parecía hablar en susurros. El tic-tac del reloj se mezclaba con los latidos de mi pecho, y el eco de aquella palabra, tío, resonaba una y otra vez dentro de mi cabeza. Miraba el techo, esperando despertar de una pesadilla, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi hija. «Mamá me dijo que tú no eres mi papá de verdad». Sentí que mi mundo se desmoronaba, pero mi mente se aferraba a una idea absurda, tal vez todo era un malentendido. Al amanecer, la luz entró por las cortinas y vi a mi esposa sentada en el borde de la cama, con el rostro hinchado por el llanto. No me atreví a hablar. Ella tampoco. Era como si ambos esperáramos que el otro tomara la iniciativa de romper el silencio. Finalmente, con voz temblorosa, le dije: «Dime que es mentira». Ella bajó la mirada. «No quiero hablar de eso ahora», susurró. «No hay mejor momento que este», respondí. «Necesito saber la verdad». Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Durante los siguientes días, fingimos normalidad. Lucía seguía yendo a la escuela, yo al trabajo, y ella mantenía la casa en orden, como si nada hubiese pasado. Pero cada vez que cruzábamos miradas, algo dentro de mí se quebraba un poco más. Intentaba convencerme de que mi esposa estaba confundida, de que mi hija había malinterpretado algo, de que todo se resolvería si esperaba el momento adecuado. Pero la duda se había sembrado, y crecía como una sombra detrás de mí. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía con su tarea, la escuché tararear una canción que no conocía. Le pregunté quién se la había enseñado. «Mi otro papá», dijo, sin apartar la vista del cuaderno.
El lápiz se me cayó de la mano. ¿Cómo que tu otro papá? Sí, el que sale en las fotos de mamá, respondió con la inocencia de quien no sabe que está desgarrando un corazón. Esa noche busqué esas fotos. Esperé a que ambas se durmieran, y fui al armario. Revisé cada cajón, cada caja. Entre un álbum de cumpleaños y uno de vacaciones, encontré una foto que nunca había visto, mi esposa, más joven, abrazada a un hombre desconocido. No parecía una simple amistad. Sus rostros, sus manos, todo transmitía cercanía, complicidad, amor. En la esquina inferior de la foto, alguien había escrito con bolígrafo, nuestro pequeño secreto. Me quedé mirando esa frase durante minutos, intentando racionalizar. Quizás era un amigo, un primo, un antiguo novio. Intentaba justificar lo injustificable, porque el dolor era tan grande que prefería engañarme antes que aceptar la realidad. Guardé la foto de nuevo, como si esconderla borrara su existencia. Al día siguiente, fingí que todo estaba bien. Preparé el desayuno, besé a Lucía en la frente y hasta sonreí. Pero mientras mi esposa servía el café, noté que sus manos temblaban. Me miraba con miedo, como si supiera que yo había descubierto algo. ¿Dormiste bien?, me preguntó, forzando una sonrisa. Sí, mentí. Dormí perfectamente. Esa mentira fue el comienzo de mi máscara. Empecé a actuar como si nada hubiera pasado, aunque por dentro ardía. Intentaba observarla sin que lo notara, analizar cada gesto, cada palabra, como si en sus ojos pudiera encontrar la verdad. Pero la verdad no quería ser vista. Una noche, mientras veía televisión, sentí su mano rozar la mía. Era un gesto suave, familiar, pero ahora me resultaba extraño. No sabía si abrazarla o alejarme. No sabía si amarla o temerla. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y susurró. Todo lo que he hecho ha sido por amor. Esa frase me taladró la mente, ¿por amor a quién? No tuve valor de preguntar. Me dormí con su cabeza sobre mi hombro y el corazón en un nudo. Y aunque mi cuerpo estaba junto al suyo, mi mente ya estaba lejos, buscando respuestas que temía encontrar. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2, me hice una promesa, no descansaré hasta saber quién es el hombre de esa fotografía. Los días comenzaron a sentirse más pesados. Ya no era solo el silencio incómodo entre nosotros, era esa sensación invisible de estar viviendo entre mentiras. Me levantaba temprano, fingía normalidad, pero mi cabeza ya no podía desconectarse del pensamiento constante, ¿quién era ese hombre? Cada palabra de mi esposa sonaba ensayada, cada sonrisa me parecía un disfraz. La duda se había vuelto una sombra que me seguía a todas partes. Empecé a observar los detalles que antes ignoraba. Los mensajes que ella escribía en su celular, las llamadas que atendía en voz baja, los paseos al supermercado, que duraban más de lo necesario. Antes confiaba ciegamente, ahora cada cosa me parecía una pista. Un día, mientras ella se duchaba, el teléfono vibró sobre la mesa. No era una llamada, sino una notificación de correo. El asunto decía, te extraño. Sentí que el suelo se me movía. No abrí el mensaje. Me quedé mirando la pantalla iluminada, temblando. No quería convertirme en un hombre desconfiado, en ese tipo de personas que espían. Pero ya no era una cuestión de celos. Era algo más profundo. Era la necesidad de saber si mi vida entera había sido una mentira. Cuando ella salió del baño, le sonreí como si nada. Ella no notó mi temblor, ni mis ojos húmedos. Esa tarde la seguí por primera vez. Me sentí miserable, pero la curiosidad dolía más que la culpa. Ella salió de casa con una bolsa de compras y caminó unas cuadras hasta un café pequeño en el centro. Me quedé en el auto, observando desde lejos. 10 minutos después, llegó un hombre. No era el de la foto. Era mayor, con el cabello gris y una mirada seria. Se sentaron frente a frente, hablaron largo rato y en un momento ella tomó su mano. Yo me quedé helado. No pude escuchar nada, pero la forma en que lo miraba decía más que cualquier palabra. Cuando se levantaron, él le acarició el rostro. Ella sonrió. No de forma romántica, sino con una ternura que solo se tiene con alguien de mucha confianza. Se abrazaron antes de despedirse. No supe si sentir alivio o más confusión. Volví a casa con un nudo en el estómago. Cuando llegó, le pregunté cómo había estado su tarde. Bien, solo salí a despejarme, dijo, sin pestañear. Esa noche no quise discutir. Pero ya no podía seguir viviendo con preguntas. Fui al estudio, abrí el viejo álbum donde había encontrado la foto y lo revisé otra vez. Detrás de aquella imagen del hombre desconocido, había otra, oculta por un papel doblado. La saqué con cuidado. Era mi esposa, con el mismo hombre, pero esta vez, con un bebé en brazos. En la parte trasera, una fecha escrita con tinta azul, hace 6 años. Mi corazón dio un salto. Lucía tenía 6 años. Sentí que me faltaba el aire. Me senté en el suelo con la foto entre las manos, intentando no creer lo obvio.
No quería unir los puntos, no quería pensar que el hombre de la fotografía era el verdadero padre de mi hija. Pero todo apuntaba a eso. Al día siguiente, mientras Lucía jugaba en la sala, le pregunté con cuidado. ¿Ese señor de las fotos, lo conoces? Ella asintió con naturalidad. Sí, vino a visitarnos una vez, cuando tú no estabas. Mamá dijo que era un amigo viejo. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Un amigo viejo. Todo coincidía. Esa noche, ella notó que algo en mí había cambiado. Intentó acercarse, pero mi cuerpo se alejaba sin quererlo. ¿Por qué estás tan callado últimamente? Me preguntó. Solo estoy cansado, respondí. ¿Cansado de mí? Cansado de no saber quién eres realmente. Su rostro se congeló. Quiso decir algo, pero no pudo. Se limitó a bajar la mirada y salir de la habitación sin una sola palabra. Me quedé allí, con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría destruirnos a los tres. Pero ya no había vuelta atrás. En mi mente solo había una idea: si ese hombre era quien sospechaba, tenía que saber la verdad. A la mañana siguiente, el amanecer no trajo calma. Sentí el peso de una noche sin sueño, con la cabeza llena de imágenes que no dejaban de repetirse. La foto, el bebé, la sonrisa de mi esposa. Todo giraba una y otra vez como un rompecabezas imposible. Lucía jugaba en el suelo con sus muñecas, ajena al huracán que se formaba a su alrededor. La miré largo rato, buscando en su rostro algún rastro de mí, una seña, un gesto, algo que me diera paz. Pero mientras más la observaba, más me daba cuenta de que su mirada era idéntica a la del hombre de la foto. Decidí hacer lo que había evitado durante días: hablar con ella, sin rodeos. Esperé a que Lucía se durmiera y la enfrenté en la sala. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la lámpara del pasillo. Ella sabía por mi expresión que no era una charla cualquiera. Necesito que me digas la verdad, le dije con voz baja, pero firme. No respondió. Se sentó lentamente en el sillón y bajó la cabeza, como si supiera que ya no había forma de ocultarlo. ¿Quién es ese hombre? Insistí. No me mientas más. Respiró hondo. Su silencio duró una eternidad. Luego, alzó la mirada y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No es lo que crees, susurró. Entonces explícame, le pedí, sintiendo que el corazón me latía en los oídos. Ese hombre hizo una pausa larga, temblando, fue alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba. Pero nunca te conté todo, porque no era solo un favor, fue mucho más complicado. Sus palabras caían lentas, pesadas, como si cada una costara una vida. Me contó que lo conoció antes de que yo regresara al país, en una época en la que se sentía sola, enferma y sin rumbo. Me dijo que aquel hombre, Andrés, le había ofrecido apoyo, incluso dinero para pagar un tratamiento que yo ni siquiera sabía que ella había tenido. Yo no planeé nada, dijo con voz rota. Pensé que era solo una ayuda. Pero un día, todo se salió de control. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás diciéndome que Lucía? Ella se cubrió el rostro con las manos. No hizo falta que respondiera. El silencio fue suficiente. El mundo pareció detenerse. Todo lo que creía sólido se quebró de golpe. Me levanté sin poder mirarla. Caminé hasta el cuarto de Lucía. La observé dormir, tan tranquila, tan inocente, mientras en mí todo se derrumbaba. ¿Cómo podía amar tanto a alguien, al mismo tiempo, sentir tanto dolor? Quise odiarlas a ambas, pero no pude. Solo sentí un vacío inmenso. Pasé los días siguientes en automático, sin hablar, sin mirar atrás. Ella intentó acercarse varias veces, pero yo ya no era el mismo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Lucía me miró y preguntó con su voz suave. ¿Por qué ya no me cuentas cuentos, tío? Esa palabra, tío, volvió a atravesarme como un puñal. La miré sin saber qué responder. Ella sonrió con inocencia, sin entender el daño que hacía. Esa noche tomé una decisión. Si la verdad había llegado hasta mí, tenía que confirmarla por completo. Fui al laboratorio al día siguiente, con una muestra mía y un cepillo del cabello de Lucía. La recepcionista me miró raro cuando pedí una prueba de ADN, pero no me importó. Necesitaba la certeza que las palabras no podían darme. Los días de espera fueron un tormento. No dormía, no comía. Ella intentaba hablarme, pero cada vez que la escuchaba, veía la mentira reflejada en sus ojos. Cuando por fin llegó el sobre, lo sostuve un largo rato entre las manos. Me temblaban los dedos. No sabía si quería abrirlo o quemarlo. Lo abrí. Leí despacio, sin saltarme una palabra. El resultado estaba ahí, impreso, frío, inapelable. Probabilidad de paternidad, 0%. El aire se me escapó del cuerpo. Sentí que todo el peso del mundo caía sobre mí. Dejé el papel sobre la mesa y salí de la casa. Caminé sin rumbo, bajo la lluvia.
Sin paraguas, sin dirección. Cada paso dolía. Pero, entre el ruido del agua, una sola idea se repetía en mi cabeza. Si yo no era su padre, entonces, ¿por qué me amaba como si lo fuera? El día después de recibir los resultados, el mundo se sentía distinto. No porque todo hubiera cambiado, en realidad, nada fuera de mí lo había hecho, sino porque ahora veía las cosas con otros ojos. Cada risa de Lucía, cada palabra de mi esposa, cada rincón de la casa tenía un significado nuevo, torcido, como si el amor se hubiera mezclado con la traición. Sin embargo, por más que lo intentaba, no podía dejar de sentir amor por esa niña. No era mía, lo sabía, pero era mi vida. La había visto dar sus primeros pasos, la había escuchado decir «papá» por primera vez, y aunque después lo olvidó o le enseñaron a olvidarlo, ese recuerdo seguía ardiendo en mi pecho. Esa noche, mientras el mundo dormía, tomé el retrato del hombre de la foto y lo observé bajo la tenue luz del escritorio. Su mirada era serena, casi familiar. No sé si era la rabia o la necesidad de entender, pero algo dentro de mí me decía que tenía que encontrarlo. No bastaba con saber quién era. Necesitaba escucharlo, mirarlo a los ojos y entender por qué. Pasé 2 días siguiendo pistas, buscando nombres, direcciones, cualquier hilo que pudiera llevarme a él. Revisé correos viejos, mensajes, facturas, hasta que finalmente encontré una carta guardada en un sobre sin remitente. Dentro había un recibo de una clínica en la ciudad vecina. El nombre que figuraba en la esquina inferior era el suyo, Andrés Salcedo. El corazón me dio un vuelco. No lo pensé más. Tomé el auto y conduje hasta esa clínica. El viaje fue largo, y durante cada kilómetro me repetía las mismas preguntas. ¿Qué le diría si lo encontraba? ¿Lo golpearía, lo enfrentaría, o simplemente le pediría que me dijera la verdad? La tormenta interior era tan grande que apenas noté cuando llegué. La recepcionista me miró con curiosidad cuando pregunté por él. Me dijo que ya no trabajaba allí, pero que había dejado una dirección de contacto, por si alguien lo buscaba. Esa frase me estremeció. Era como si él supiera que algún día llegaría el momento de enfrentarme. La dirección me llevó a una casa pequeña, al borde de la ciudad, rodeada de árboles y un portón oxidado. Toqué la puerta una vez. Nadie respondió. Toqué otra. Al tercer intento, la puerta se abrió lentamente. Un hombre mayor, con cabello canoso y ojos cansados, apareció frente a mí. Era él. No tuve dudas. ¿Andrés Salcedo? Pregunté, conteniendo la rabia. Él me observó unos segundos, como si ya me conociera. Sí, respondió con voz tranquila. Sabía que vendrías algún día. Mi cuerpo se tensó. ¿Sabías? ¿Entonces todo esto fue planeado? Negó con la cabeza, suspirando. Nada de lo que pasó fue como debió ser. Pero si estás aquí, es porque ella no te contó la verdad completa. Su calma me desarmó. Lo seguí dentro. La casa era modesta, llena de libros y cuadros antiguos. Me ofreció asiento, pero preferí quedarme de pie. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Le dije, apretando los puños. ¿Por qué arruinar una familia? Él me miró con tristeza. No vine a destruir nada. Vine a reparar lo que se rompió hace muchos años. Tomó una foto de un estante y me la tendió. Era mi esposa, pero mucho más joven, con un hombre distinto. No era él. Tu esposa no me buscó por amor, dijo Andrés con voz baja. Me buscó para salvar una vida. ¿Salvar una vida? ¿De qué hablas? Me observó fijamente, y sus palabras me cortaron la respiración. Lucía nació enferma. Los médicos decían que no sobreviviría sin un donante compatible. Y el único donante posible, eras tú. Sentí que el suelo se desvanecía. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, casi sin voz. No eres su padre biológico, continuó, pero tu sangre la salvó. Ella vive gracias a ti. Tu esposa lo sabía, pero tenía miedo de que al contártelo, la culpa los destruyera a ambos. Me quedé en silencio, mirando esa foto como si el mundo se hubiera detenido. De pronto, todo lo que sentía, la rabia, la traición, el amor, se mezcló en un solo pensamiento imposible. Quizás la vida me había quitado una hija para devolverme otra, de una manera que nunca entendería. El silencio se había vuelto una sombra permanente en aquella casa. Ya no era el mismo silencio de las noches tranquilas, sino uno espeso, pesado, como si las paredes supieran algo que nadie se atrevía a decir. Él se sentaba en el sofá, viendo la televisión sin realmente mirar, mientras la niña jugaba en el suelo con sus muñecas. Pero su voz, esa voz dulce que solía llenarlo de alegría cuando lo llamaba tío, ya no sonaba igual. Había un dejo de duda, una vacilación que se clavaba en su pecho como una espina. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, la niña lo observó largo rato. Él fingió no notarlo, pero podía sentir esa mirada curiosa, insistente, que parecía querer descifrar algo. Tío, dijo ella finalmente, ¿por qué mamá llora cuando mira tus fotos? La pregunta cayó como un trueno en medio del silencio.
Su corazón se detuvo unos segundos. No sabía qué responder. Tragó saliva, intentando mantener la calma, pero su voz tembló. Tu mamá solo recuerda tiempos difíciles, pequeña. La niña sintió despacio, pero no parecía convencida. Luego bajó la cabeza y siguió jugando, aunque su silencio decía más que cualquier palabra. Esa noche, cuando la casa dormía, él no pudo pegar un ojo. Caminó hasta la habitación de la niña y la observó dormir. Tenía el mismo gesto de paz que su madre cuando era joven, y la misma forma de fruncir el ceño al soñar. Le acarició el cabello con ternura, y una lágrima se escapó sin permiso. Perdóname, mi amor, susurró casi sin voz, algún día entenderás por qué tuve que hacerlo así. Se quedó unos segundos más, como si el tiempo pudiera detenerse solo para que pudiera mirarla un poco más. A la mañana siguiente, todo cambió. Mientras desayunaban, la madre llegó con los ojos rojos, el rostro demacrado. Evitó mirarlo. Él lo notó de inmediato. Algo había pasado. La niña, ajena al drama de los adultos, hablaba animadamente sobre su dibujo de la escuela, pero el ambiente era irrespirable. De pronto, la madre se levantó, tomó su bolso y dijo con voz tensa. Necesitamos hablar esta noche. Los tres. Él sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Los tres? Repitió él, con un hilo de voz. Sí. Es hora de que hablemos con la verdad, respondió ella, sin mirarlo siquiera. Durante el resto del día, el tiempo se volvió una tortura. Cada minuto pesaba como una hora. Él pensó en huir, en guardar silencio para siempre, en seguir fingiendo, pero sabía que ya no podía. El secreto que había guardado durante tantos años estaba a punto de destruirlo todo. Recordó el día en que su hija nació, el momento en que la vio por primera vez, y la promesa que se hizo a sí mismo, nunca sabrá la verdad, no mientras yo viva. Pero los secretos, como las semillas, siempre encuentran la forma de crecer. Cuando cayó la noche, los tres se sentaron a la mesa. No había comida, solo el eco del pasado. La niña los miraba confundida, sin entender por qué su madre lloraba y su tío no podía levantar la cabeza. Cariño, dijo la madre con voz quebrada, necesito decirte algo muy importante. Él intentó detenerla con una mirada, pero era inútil. El muro del silencio estaba a punto de derrumbarse. La niña se abrazó a su muñeca, temerosa. ¿Pasa algo malo?, preguntó. La madre respiró hondo, y con los ojos llenos de lágrimas, susurró. Ese hombre que tú llamas, tío, no lo es. El aire se cortó en seco. Él cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. La niña lo miró desconcertada. ¿Qué quieres decir, mamá? La madre dudó, pero siguió, él es tu padre. El mundo se detuvo. La niña soltó la muñeca, que cayó al suelo con un golpe sordo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y rabia. ¿Me mentiste?, gritó, mirando a ambos. Él quiso acercarse, pero ella retrocedió. No quería hacerte daño, balbuceó él, con la voz quebrada, solo traté de protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿Sollozó la niña, de ti mismo? La madre se tapó el rostro y rompió a llorar. Él, impotente, se arrodilló frente a la niña, intentando explicarse, pero las palabras ya no servían. El daño estaba hecho. Ella lo miró con una mezcla de miedo, decepción y tristeza. Tú no eres mi tío, ni mi héroe, dijo con frialdad, y corrió hacia su habitación, dejando tras de sí el eco de su llanto. Aquella noche, el hombre entendió que la verdad, cuando llega tarde, no redime, destruye. Se quedó solo en la oscuridad del comedor, mirando la puerta cerrada, mientras su corazón se deshacía en silencio. El secreto por fin había sido revelado, pero a un precio que jamás imaginó pagar. La puerta del cuarto de la niña llevaba horas cerrada. Ni un sonido, ni un llanto, ni una palabra. Solo el silencio, ese mismo que ahora se sentía como un castigo. Él se quedó sentado en el suelo, frente a la puerta, con la espalda apoyada en la pared, los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Dentro, podía imaginarla abrazando su almohada, llorando sin entender por qué le habían mentido toda su vida. Cada minuto que pasaba era una daga. Había esperado años por el momento de ser reconocido como su padre, pero nunca imaginó que dolería tanto. La madre se movía por la casa como un fantasma. Había roto en llanto, en gritos, en reproches, y luego se había apagado por completo. Sentía rabia, pero sobre todo cansancio. Ya no tenía fuerzas para seguir sosteniendo una mentira que los estaba destruyendo a todos. Esa noche, se encerró en su habitación, dejando a ambos solos con su culpa. La casa parecía un cementerio. El reloj del pasillo marcaba cada segundo como si contara los restos de una familia que se desmoronaba sin remedio. Pasada la medianoche, él se levantó y caminó hasta la puerta de la niña. Mi vida, susurró, con la voz rota. No voy a entrar, solo quiero que me escuches. Aguardó un momento, pero no hubo respuesta. Sé que te duele, y tienes razón. Yo también me odio por lo que hice.
Pero quiero que sepas que nunca fue por egoísmo. Fue miedo. Tragó saliva. Miedo de que me apartaran de ti, de que no me dejaran verte crecer. Por eso acepté ser tu tío. Solo para estar cerca, aunque fuera con otro nombre. Un sollozo débil se escuchó del otro lado, pero la puerta no se abrió. Te amo, hija. Y si algún día decides odiarme, lo entenderé. Pero jamás dejaré de esperarte, susurró, y apoyó la frente en la madera antes de alejarse lentamente. Al amanecer, la niña seguía encerrada. La madre preparó café sin decir palabra. Él entró a la cocina con los ojos hinchados y una maleta en la mano. ¿A dónde vas?, preguntó ella, sin mirarlo. A darle espacio, respondió con voz baja. No quiero que me vea y recuerde la mentira. Ella soltó el aire lentamente. Tal vez sea lo mejor, por ahora. Él asintió. Caminó hasta la puerta principal, pero antes de salir, volvió la vista hacia el pasillo donde estaba la habitación de su hija. Quiso decir algo más, pero el nudo en la garganta no lo dejó. Cerró la puerta tras de sí, dejando un silencio que dolía. Durante los días siguientes, el tiempo se volvió gris. La niña apenas hablaba. En la escuela, los profesores notaron su distracción, su mirada perdida. La madre intentaba consolarla, pero cada intento era en vano. «Mamá, ¿por qué me mintieron tanto tiempo?», preguntó una noche, con voz baja. «Porque creímos que era lo mejor», respondió ella, entre lágrimas. «Queríamos protegerte de un pasado que no podías entender». «Pero ahora lo entiendo menos», dijo la niña, mirando por la ventana. «Y duele más». Mientras tanto, él vagaba por la ciudad, durmiendo en una pensión barata, tratando de convencerse de que irse fue la mejor decisión. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hija llamándolo «tío», y su alma se partía un poco más. Una tarde, se acercó a un parque donde solían ir juntos. Se sentó en el banco donde ella le pedía helado, y sacó una carta del bolsillo. La había escrito la noche anterior, con lágrimas que borraban la tinta. «No sé si volverás a hablarme, pero quiero que sepas quién soy realmente. No el hombre que te mintió, sino el que te cuidó cuando estabas enferma, el que te enseñó a andar en bicicleta, el que temblaba de miedo cada vez que pensaba perderte. Soy ese, hija. Y aunque me hayas quitado el derecho de llamarte así, seguiré siéndolo hasta mi último día». Doblando la carta con cuidado, la guardó en un sobre y la dejó en la puerta de la casa. Luego se alejó sin mirar atrás. Esa noche, cuando la madre llegó, encontró el sobre y se lo entregó a la niña. Ella lo miró largo rato antes de abrirlo. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Por primera vez en días, su corazón no sintió solo enojo, sino también una punzada de amor, de confusión y de nostalgia. Cuando terminó de leer, abrazó la carta contra su pecho y susurró con voz temblorosa. «Papá». El perdón aún no había llegado, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Y aunque la distancia los separaba, esa palabra, dicha en voz baja, fue suficiente para que él, desde lejos, sintiera que todavía había esperanza. Habían pasado 3 meses desde que él se marchó. 3 meses en los que el silencio se había convertido en un huésped permanente de aquella casa. Lucía ya no preguntaba por él, pero tampoco hablaba mucho. Su madre intentaba llenar los vacíos con rutinas, con sonrisas forzadas, con meriendas en el parque, pero nada lograba devolverle la luz a los ojos de su hija. El vacío que había dejado aquel hombre era demasiado grande para ocultarlo bajo palabras dulces. Una tarde, mientras doblaba la ropa de la escuela, la niña encontró la carta otra vez dentro del cajón. La leyó en silencio, como si sus ojos buscaran una respuesta que no estaba escrita allí. «Mamá», dijo al final, con la voz casi quebrada. «Quiero verlo». La madre se quedó inmóvil. Su primer impulso fue decir no, pero al mirar el rostro de su hija, entendió que ya no se trataba de protegerla, sino de permitirle sanar. «Está bien», susurró. «Pero si vas, tienes que estar segura de que tu corazón está listo». Lucía asintió sin dudar. El encuentro fue en aquel mismo parque donde él solía llevarla a jugar. Ella llegó con un vestido amarillo y una mochila pequeña al hombro. Lo vio a lo lejos, sentado en el mismo banco, con la mirada perdida y el cabello más canoso que antes. En sus manos tenía un libro infantil gastado, el que solía leerle antes de dormir. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Él se levantó lentamente, inseguro, como si temiera que un paso en falso la hiciera huir. «Lucía», dijo apenas, temblando. Ella no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo, midiendo sus emociones, conteniendo todo lo que quería gritar. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó, con los ojos brillantes. «Porque tenía miedo de perderte», respondió él, sin intentar acercarse. «Pero al mentirte, te perdí igual». Lucía bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. «Yo no quería que te fueras», dijo. Él dio un paso al frente. «Y yo no quería hacerlo. Pero a veces uno se aleja no por cobardía, sino para no seguir haciendo daño».
Ella levantó los ojos y lo miró con un dolor que partía el alma. No sé si puedo perdonarte todavía, confesó. No te pido perdón, susurró él. Te pido otra oportunidad para hacerlo bien, aunque sea como amigo, aunque no me llames papá. Hubo un largo silencio. El viento movía las hojas y el sol se filtraba entre los árboles. Ella dio un paso hacia él, luego otro. Cuando estuvo lo bastante cerca, lo miró con lágrimas en los ojos y, sin decir nada, lo abrazó. Fue un abrazo tembloroso, lleno de rabia, tristeza, pero también de amor reprimido. Él la envolvió con cuidado, como si temiera que se rompiera. No dijo una palabra. Solo la sostuvo, dejando que las lágrimas hablaran por ambos. La madre los observaba desde lejos, con las manos sobre el pecho y los ojos húmedos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la verdad, aunque dolorosa, había traído algo de paz. Cuando el abrazo terminó, Lucía lo miró y dijo en voz baja. No sé cuánto me tomará, pero quiero intentarlo. Él sonrió, con el rostro empapado en lágrimas. Eso es más de lo que soñé tener, hija. Esa tarde, se quedaron sentados en el banco, sin necesidad de hablar. Solo compartiendo el silencio que, por primera vez, no dolía. Era el inicio de algo nuevo, una herida que comenzaba a cerrar, lentamente, pero con esperanza. Los días siguientes al reencuentro fueron distintos. No hubo grandes cambios, ni palabras que borraran el pasado, pero el aire dentro de la casa ya no pesaba tanto. Lucía comenzó a sonreír un poco más. Seguía siendo reservada, pero ahora hablaba de él sin miedo, sin ese nudo en la garganta que antes le impedía pronunciar su nombre. La madre lo notaba, aunque una parte de ella aún ardía por los recuerdos, otra comenzaba a sentir alivio. Tal vez, después de todo, el perdón no era una traición, sino una liberación. Una tarde, la madre decidió llamarlo. Su voz temblaba mientras esperaba que respondiera, y cuando escuchó su «aló», por un instante se quedó muda. «Lucía, quiere verte otra vez», dijo finalmente. «¿De verdad?», preguntó él, incrédulo. «Sí. Y yo también necesito hablar contigo». Hubo un silencio al otro lado, un silencio que cargaba años de cosas no dichas. «Está bien», respondió él al fin. «Dime cuándo». El reencuentro fue sencillo, sin promesas ni gestos grandilocuentes. Solo 3 personas intentando aprender a respirar el mismo aire otra vez. Fueron a una cafetería pequeña, aquella donde años atrás él había visto a su esposa con el hombre de cabello gris. Todo parecía cerrar un ciclo sin quererlo. Al llegar, Lucía corrió a abrazarlo, y esa simple acción rompió la incomodidad. La madre los miraba con una mezcla de tristeza y ternura. Durante un momento, se quedaron los 3 en silencio, solo escuchando el sonido de las tazas y el murmullo de la gente alrededor. «No sé cómo empezar», dijo ella finalmente. «No tenemos que hacerlo perfecto», respondió él. «Solo, honestamente». Ella asintió. «Yo también mentí», confesó, con los ojos humedecidos. «Por miedo, por vergüenza, por no saber cómo explicarte todo. Pero nunca quise que el amor que sentías por Lucía se manchara con mi pasado». Él la escuchó sin interrumpir. Ya no había rencor, solo comprensión. «No te guardo odio», dijo. «Solo tristeza de no haber sido parte de todo desde el principio. Pero si aún queda algo que pueda salvarse, quiero intentarlo». Ella sonrió débilmente. «Quizás no podamos volver a ser lo que fuimos, pero podemos ser algo nuevo». Lucía los observaba, callada, como si entendiera que aquel momento era más importante de lo que sus padres decían. Extendió sus manos y tomó las de ambos. «Yo no quiero que se sigan odiando», dijo con firmeza. «Quiero que seamos una familia, aunque sea diferente». Esa frase, dicha con inocencia y determinación, los desarmó por completo. Se miraron a los ojos y supieron que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún podía escribirse de otra manera. A partir de entonces, comenzaron a verse con más frecuencia. No fue fácil. Había silencios incómodos, reproches que surgían sin querer, y heridas que aún dolían cuando se tocaban. Pero entre todo eso también hubo risas nuevas, momentos simples que los hicieron recordar por qué valía la pena seguir intentando. Una tarde de domingo, los 3 fueron al parque. Lucía montaba bicicleta mientras ellos la miraban desde el banco. Por un instante, todo parecía volver a su lugar. Él la miró, con voz suave, dijo. «Gracias por dejarme regresar». Ella suspiró. «No fue fácil, pero verlos así, juntos, me hace sentir que no todo está perdido». El sol comenzó a caer, pintando el cielo de naranja. Lucía se detuvo frente a ellos, sonriendo, y gritó. «Miren, ¿puedo hacerlo sin manos?». Ambos rieron, y en esa risa se escondía algo más que alegría, era esperanza, era perdón. Por primera vez en mucho tiempo, se sintieron familia, no por los lazos que los unían, sino por la decisión de volver a creer los unos en los otros. Y mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, él pensó que, a veces, los finales no son castigos, sino oportunidades de empezar otra historia, más real, más humana, más viva.
Había pasado casi un año desde aquella tarde en el parque. La vida no volvió a ser perfecta, tal vez nunca lo sería, pero aprendieron a vivir con las cicatrices. El tiempo, silencioso y sabio, fue limando los bordes del dolor. Lucía creció un poco más, y con ella creció también su forma de entender el mundo. Ya no preguntaba tanto, ya no buscaba respuestas imposibles, había aprendido que algunas verdades no se comprenden, solo se aceptan. Su padre seguía visitándolas cada semana. A veces almorzaban juntos, otras veces simplemente se quedaban hablando bajo el viejo árbol del jardín. No hacía falta decir demasiado, bastaba con estar. Una tarde cualquiera, mientras él le ayudaba con una tarea de la escuela, Lucía lo miró con una sonrisa tímida y dijo: ¿Sabes algo, papá? Cuando pienso en ti, ya no me duele. Él se quedó en silencio unos segundos, intentando no llorar. Eso quiere decir que estás sanando, mi amor, respondió, acariciándole el cabello. La madre los observaba desde la puerta. Su corazón se llenó de una paz que no sentía desde hacía años. Había aprendido que el amor no siempre se parece a los cuentos que soñamos, pero que, cuando es sincero, puede resistir incluso la culpa y la distancia. Aquella noche, mientras guardaba los platos, él se acercó y le dijo con voz baja: Gracias por dejarme volver, aunque fuera tarde. Ella sonrió apenas. Nunca fue tarde para hacer lo correcto. Solo hacía falta valor. Los tres cenaron juntos, riendo por cosas simples, la tarea mal hecha, la sopa que se enfrió, el gato que derribó un vaso. Y en medio de aquella normalidad, sintieron que la vida, con todo y sus heridas, les estaba dando una segunda oportunidad. Más tarde, ya en su habitación, Lucía abrió su cajón y sacó la vieja carta que su padre le había dejado. La dobló con cuidado y la guardó en una caja junto a sus dibujos y recuerdos. Ya no necesito leerla, susurró, porque ahora lo tengo aquí. Y se durmió con una sonrisa. Días después, mientras caminaban juntos por la calle, él se detuvo un instante para mirar el cielo. ¿Sabes algo? Le dijo a la madre. A veces pienso que todo tuvo que romperse para que entendiéramos lo que de verdad importa. Ella asintió. Sí, a veces las familias no se destruyen, solo cambian de forma. Esa tarde, los tres llegaron al parque donde todo había comenzado. Lucía corrió hacia los columpios, riendo. Él y ella se quedaron atrás, observándola, sintiendo una calma que ya no dolía. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del árbol donde tantas veces habían llorado. Él miró a su hija, luego a la mujer que había amado y perdonado, y dijo en voz baja: Tal vez no tengamos el pasado que queríamos, pero tenemos este momento, y eso es suficiente. Ella le sonrió. Sí, lo es. El sol se escondía detrás de los árboles cuando los tres se abrazaron. No era un final, ni un principio. Era simplemente la vida, imperfecta pero real, tejiendo con hilos rotos una nueva historia. Una historia donde ya no había mentiras, donde el amor, por fin, podía respirar. Si te gustó esta historia y quieres seguir viviendo emociones como esta, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana comparto relatos que tocan el corazón.